Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Javier Márquez, difusión en redes, y a Patricio Núñez, los controles. Bueno, y a Ana Muga en la dirección, que en esta ocasión, por tratarse de un programa especial, va a estar aquí junto a mí, acompañándome en la conducción, porque tenemos dos tremendos invitados, uno que viene directamente desde México y otra diputada del movimiento feminista de Brasil. Y es un programa especial porque se trata de una temática que es relevante en el marco de la seguridad social. Ayer se dio inicio a este intenso programa que culmina mañana y que abordó ayer en una clínica con más de 70 participantes, con distintos especialistas de distintos países: España, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, los distintos aspectos de la seguridad social, particularmente el carácter público de la seguridad social, el negocio con el cual los grandes grupos económicos han capturado este ahorro para fines que son absolutamente inmorales, porque lo que hemos podido constatar en este evento, en este encuentro, después de una larga jornada, es que en los países donde existe capitalización individual, lo que ha ocurrido, francamente, es un robo a los salarios de los trabajadores para destinarlo a fines que son absolutamente ilegítimos, como es el financiamiento a los grandes grupos económicos. De eso se trató y bueno, vamos a tener a dos grandes invitados, como digo, una extraordinaria compañera brasilera y a un mexicano. Esta jornada hoy día tuvo la segunda parte, que fue el seminario en el Salón América de la Biblioteca Nacional, con una muy alta audiencia, y mañana culmina con la Conferencia Nacional de la Coordinadora NOMA AFP, donde se definirá la estrategia para recuperar la seguridad social. Y me encuentro con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, estamos agotados, porque tanto tú como yo estamos haciendo varias funciones y mucha gente alrededor de la coordinadora impulsando este encuentro. Por eso este es un programa especial dedicado a la demanda por pensiones dignas, por seguridad social en el país y en el continente. Nos hemos dado cuenta que la realidad, nuestra realidad es cruda, pero también en otros países también se repiten los mismos diagnósticos. Hay una amenaza, hay un enemigo común que trata de asirse de nuestro salario para llevarlo a los mercados de capitales, y eso es aquí en Chile, en Argentina, tanto en los países donde hay capitalización individual como en los países donde tienen pensiones, tienen sistemas de reparto, pero donde están tratan de buscar resquicios para llevarlo a capitalización, porque hay una amenaza muy poderosa y se alimenta de nuestro salario. Por eso es un programa especial. Yo quiero mencionar el tremendo seminario que tuvimos hoy día en la mañana. Fue una jornada muy, muy muy buena, con mucho conocimiento, con mucho dato, con mucha información que hay que destacar. Y porque tuvimos acá, estamos todavía estos días con gente como Jorge García Rapp de Argentina, abogado especializado en seguridad social. Estuvo Camila Castro Barladao, que va a estar con nosotros en minutos más. También está el sindicalista Camilo Santos de Sintra Sexfin. Es una organización sindical que trabaja son trabajadores de los seguros, incluso de las AFP, y están movilizados contra las AFP y por una reforma que recupere la seguridad social en Colombia. Sí, cosa increíble que se observe en otras latitudes, que es relevante para nuestros auditores. Es justamente, como bien decías tú, el abogado Camilo Santos, que además es sindicalista, junto a otra sindicalista que iba a venir, la compañera de Colombia, Diana Salcedo. Diana Salcedo, sí. Ellos pertenecen a esta industria, a este mundo
que ha convertido la seguridad social en negocio, y sin embargo formaron un sindicato y su combate a muerte por acabar con el sistema privado. Es como que, para que entiendan los auditores, como que los sindicatos de las AFP actualmente estuviesen librando una batalla por restituir la seguridad social, so riesgo, so pena de que eso implique incluso poner en riesgo sus propios empleos. Es Esa que es la ese es el diferencia. nivel de conciencia al que se deberíamos llevar como trabajador en este país, donde estamos amenazados por esto. O sea, nosotros y las futuras generaciones están amenazadas por la capitalización individual. Que no quiero dejar de mencionar a Javier Murillo y Javier Arrizabalaga de Xavier, España, claro. Xavier, ya, porque es con X, así que hay diferencia, que también estuvieron, que fueron un aporte gigantesco para la gente que no pudo ver, no estuvo en el seminario. El seminario se fue transmitido por el canal YouTube de la coordinadora No Más AFP. Lo pueden volver a ver el seminario, también lo vamos a reproducir, va a quedar guardado en nuestro canal, canal.social, para que haya más posibilidades de que la gente no se les pierda, ¿Y digamos. cómo se puede acceder a él, Lana? Ingresando a A YouTube, claro, YouTube, y buscar coordinadora No Más AFP, @coordinadora No Más AFP o @canal.social, nuestro canal, y va a estar ahí para que lo puedan ver, porque hay mucha información y se van a dar cuenta de que esta pelea es necesario darla, no darla es entregar todo, digamos. Así que Así es. Y creo que algunos aspectos que se dieron durante la mañana de hoy, especialmente por los expositores españoles, los grandes economistas, doctores en economía que han trabajado el tema desde hace mucho tiempo, igual que el compañero mexicano que va a estar ahora un ratito más, que también es doctor en economía y profesor de la UNAM, una tremenda universidad. Datos que son irrefutables, pero que develan y demuestran y confirman, yo diría, lo que ha venido denunciando la Coordinadora Nacional No Más AFP en Chile hace tanto tiempo, de que este no es un sistema de pensiones, esto no es un sistema de seguridad social lo que existe en Chile. Y por una razón muy sencilla, porque la seguridad social es un derecho, es una garantía, es un derecho reconocido internacionalmente, particularmente por la OIT, garantía y derecho que debe el Estado proporcionarle a todos los sujetos que viven en el territorio. Sin embargo, cuando el Estado renuncia a ese ejercicio de garantizarle a sus conciudadanos este derecho, bueno, en el caso chileno lo privatizó y lo coloca al servicio del mundo privado. Y el mundo privado, hay que decirlo, es negocio. Y cuando la seguridad social es negocio, no bueno, es seguridad social. claro, no es seguridad social, ocurre que quien puede acceder a mejores derechos es quien tiene más. Es que es la lógica de la salud, es la lógica de la educación, es la lógica de la privatización de los derechos sociales que desgraciadamente en Chile se produjo en los años 80 y que todos estos años no ha sido más que hacerle modificaciones con el objetivo de no cambiar en lo absoluto. Es decir, como se ha dicho tantas veces, se modifican las cosas, pero el sistema en Chile no se toca. Así es. Mira, hacer el mención también al tremendo esfuerzo que están haciendo nuestras compañeras y compañeros de las distintas regiones del país que están en estos momentos en Santiago, participaron en el seminario internacional, ayer en la clínica donde se profundizó en los temas que más nos preocupan, y que mañana tenemos la conferencia nacional, donde vamos a buscar fortalecer las posturas para ver cómo salimos este año, digamos. Así es, Ujú. bueno, está así, es muy importante eso. Hay compañeras de Arica, Iquique, Antofagasta, en el norte grande, están presentes acá, y en el sur, en el extremo sur, desde Punta Arenas, Coyhaique, Chiloé, también hay representantes, bueno, y a lo largo del territorio nacional, por supuesto, que están representados, por lo que le da un carácter absolutamente amplio. Y vamos a poder confrontar mañana distintas posturas, posiciones respecto al qué hacer. Y esto en el contexto y en el marco de una reforma que se discute hoy día en Chile a puertas cerradas, hay que decirlo, entre el Ejecutivo y los dueños de las AFP. Claro. El movimiento social no está invitado a participar en el debate de estas pensiones. Y creo que la Y donde conclusión... el debate, disculpa, pero el tema de la seguridad social, tema que abordamos así, que vimos todas las aristas y toda la importancia que tiene en este seminario, se está No se discute, discutiendo, claro. digamos, cuando Lo que están hay que en la decirle a los reforma. auditores, exacto, que la propuesta que se está discutiendo hoy día en el Congreso es pasarle más plata a las AFP.
Eso es la ciudadanía, quienes escuchan este programa, los invitamos a que piensen medio minuto. La reforma que se está debatiendo hoy día es pasarle más plata a las AFP. Es decir, de un 10% que pagamos todos los meses, que es salario, porque es un salario devengado todos los meses, con la esperanza, como se dijo tantas veces hoy día en el seminario y ayer en la clínica, que es un salario diferido, porque se difiere en el futuro para que después retorne en condición de pensión, pero aquí retorne en condición de miseria. Ahora, lo grave es que este 10% se está aumentando. Si se logra acoger la petición de la derecha, pasaríamos de un día a un 13 a un 14% de mayor contribución mensual. Seríamos el país que más aportaría a este Bueno, sistema. ya somos el país que Bueno, más los trabajadores en aporta, que Chile hay que cotizan decirlo, más. bueno, lejos los que más pagamos en el Ujú. mundo, el 10%. Y un dato que también afloró y que creo que lo vamos a trabajar mucho para develar de una vez por toda la mentira en el país, este discurso de que señala que del total del ahorro de los trabajadores, 2/3 corresponden a rentabilidad, es una mentira, se está cayendo pero ya a pedazos, porque en realidad hay que descontar las comisiones que pagamos mes a mes, que no es menor, es un 10% de la contribución que la pagamos solamente por concepto de comisión y que permite que las AFP tengan tanta utilidad. Pero además están las comisiones de intermediación, conocidas como comisiones fantasmas, que han entregado una cantidad sideral. Este es el negocio espurio completamente, que consiste en tenernos obligados mes a mes, prisioneros de un sistema que no nos garantiza pensión y que nos quita 11% del salario todos los Así es. meses. ¿A quién? A más de 6 millones de personas. Es una cantidad sideral de El recursos. negocio de redondo para Exacto, las sin AFP. riesgo. O sea, ellos ganan siempre. O sea, si la rentabilidad, como está puesta y está depositada en los mercados financieros sufren permanentemente volatilidades, derrumbes. Bueno, todos esos derrumbes, esas crisis golpean fuertemente los fondos de pensiones. Solamente para ir terminando la primera parte, es bueno que esta década, la gente que está escuchando no sepa, esta década que partió el 2020, 21, 22, 23, 24, la rentabilidad, comillas, rentabilidad, no existe. Hemos tenido solamente pérdidas. El promedio de estos 4 años da un rendimiento negativo del 1,2%, para que la gente vaya sabiendo. Ujú. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del Dial, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del YouTube en canal Punto Social. Bueno, estamos, como anunciamos en la primera parte, con Camila Costa Baladao, diputada estatal en Espíritu Santo por el Partido Socialismo y Libertad, PSOL, concejala de la ciudad de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo, hasta el 2020. Se convirtió en la primera mujer negra en el Consejo Municipal y en el 2022 en mujer más votada para la Diputación del Estado del Espíritu Santo. Trabajadora social y activista feminista, doctora en Política Social de la Universidad Federal de Espíritu Santo y por la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana en Cuba. Y también estamos con el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, ha publicado diversos ensayos y libros acerca de la economía mexicana, el empleo, las condiciones laborales y la historia del movimiento obrero. Su libro más reciente es el Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano, 1907 al 2017, México. Bueno, un placer, Camila y Saúl, de tenerlos aquí en nuestro programa Universidad de Chile, la radio ¿Qué piensa? Y bueno, participaron en el seminario en la mañana. Partamos hablando de eso, estamos con Ana Muga también. ¿Qué les pareció, Camila? ¿Qué te pareció el seminario? ¿Cómo te has sentido en nuestro país? Ayer ya participaste también en la clínica analítica. Sí. Buenas tardes, Luis, todas las personas. Buenas tardes para todas las personas que están nos escuchando. Bueno, para mí fue increíble la experiencia de compartir un poco sobre los desafíos que tenemos en América Latina sobre la defensa de la seguridad. Por eso oír mucho, aprendí mucho, pero también creo que estoy más como entusiasmada
para las muchas luchas que tenemos en tiempos tan duros para todos nosotros de Brasil y de América Latina. Entonces salgo de aquí feliz, pero también con más fuerza Qué bien, para luchar en Brasil por todos nosotros. qué Es una bien, clase trabajadora sin duda que necesita mucho. Muchas gracias, Camila, qué por bien, esa qué bien. introducción. Saúl. Sí, yo también estoy muy contento de haber venido. Fue una experiencia muy importante conocer la realidad de otros países, que algo sabe uno, pero no es lo mismo escuchar directamente de los participantes y de los actores en esos países. Había muchos compañeros representantes sindicales, había otros especialistas en la materia. Entonces fue un seminario y un conjunto de eventos muy importantes, muy ricos, muy aleccionadores. Entonces creo que fue muy, muy buena oportunidad para encontrarnos y para conocernos y para seguir discutiendo este asunto, que es un asunto que lleva mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo quiero decir, por lo menos desde el golpe de Estado de Pinochet y luego aquí el primer experimento que hubo en América Latina con la privatización de las pensiones, y luego se generalizó a otros países de América Latina, incluyendo México, pero posteriormente se ha revertido en algunos países o se ha reformado, como se dice. Desprivatizado también. Sí, Desprivatizado, aunque sea claro, parcialmente. parcialmente, sí. En algunos casos totalmente, Como en algunos Argentina, casos claro. parcialmente, pero todo eso pues forma parte ya de un acervo, de un material que los trabajadores tienen que conocer para saber por dónde conducirse y llamar a sus sindicatos a unirse a estas luchas, a estos objetivos, a estas banderas para recuperar las pensiones que han sido secuestradas por las administradoras privadas y que han hecho mucho daño a la economía, a los trabajadores, a la sociedad. Han sido verdaderamente una plaga para América Latina, estas administradoras privadas. Así es. Entonces, en ese sentido ha sido muy importante este encuentro. Ustedes tienen las AFORES y nos echas totalmente la culpa a Chile, digamos, de tenerlas, me imagino. ¿Cómo están las AFORES? ¿Por qué todavía tienen... ¿Cómo está la lucha para recuperar la seguridad social allá en México? Bueno, es una lucha que apenas empieza en cierto sentido porque la reforma para privatizar las pensiones se hizo en 1995. Sí, 25. Y solo se aplicaría o se está aplicando para los trabajadores que por primera vez empezaron a trabajar en la segunda mitad de 1995. Entonces, los primeros jubilados por ese sistema apenas están siendo jubilados, apenas están alcanzando su jubilación en estos años. Entonces, hubo una reforma en 2021 para tratar de componer los destrozos de esa reforma, las falencias, los fallos de esa reforma, y en ese sentido, pues se ha compuesto un poco el asunto. Entonces, no hay mucha conciencia, no hay mucho malestar, no hay mucho sentimiento en estos momentos en cuanto a este sistema, pero sí lo hay en otros grupos de trabajadores que sienten que sus pensiones están siendo, digamos, reducidas por la inflación, que le está ganando la carrera a la inflación. Entonces empieza a generalizarse el descontento. Y por eso hay una discusión ahorita en el Congreso sobre otra reforma, además de la de 2021, una nueva reforma que se está discutiendo para ver si se compone un poco el sistema. Desde mi punto de vista no tiene solución, pero pues es parte del debate que se está dando. Sí, es muy interesante lo que dice Saúl. Bueno, en el debate ayer cuando parte de la clínica se colocaron 10 narrativas que justifican los procesos para mantener la capitalización individual o para privatizarla, que son, yo diría, parte de la estrategia comunicacional que los sectores del mundo financiero instalan en el país para justificar la capitalización. Es bueno para nuestros auditores señalar que en este seminario hubieron 3 países que tienen sistemas de reparto, sistemas públicos: Argentina, Brasil y España, y 3 países que tenemos capitalización: Chile, Colombia y México. Y se pudo contrastar ahí que el peligro que acecha a los
países, bueno, donde tenemos capitalización, no está tampoco todo garantizado en los países que tienen sistemas públicos de seguridad social, como Brasil. Bolsonaro intentó atacarlo, bueno, Milei también está haciendo anuncio en Argentina, es decir, existe una suerte de estrategia del poder dominante por tratar de capturar esa gigantesca masa de salarios que está en los fondos de pensiones. Y dos narrativas que me parecen importantes para escucharlo a ustedes. Los sistemas de reparto están quebrados, dado que no son sostenibles en el tiempo. Ese es un argumento, un sofisma. Y el segundo, el mercado es siempre más eficiente que el Estado. ¿Qué piensas de eso, Camila? Que tú algo de eso hablaste bastante en la mañana. En Brasil pasa lo mismo. Estas son las argumentaciones para hacer las contrarreformas. En Brasil, nuestra seguridad es un sistema con 3 políticas: de la salud universal, de la previdencia, como hablamos allá, Sí. las pensiones, contributiva, y la asistencia. ¿Aquí? Ahí, si puedes correrlo un poquito. Pronto. Sí. Y la asistencia, por lo tanto, no contributiva. Desde la Constitución de 88, cuando conquistamos estos derechos, tenemos muchos ataques, 7 contrarreformas en todos los gobiernos. Por eso allá mantemos siempre mucha atención con la seguridad, porque cada nuevo gobierno intenta más ataques por leyes en el Congreso o por otras medidas también. Entonces mantivemos allá mucha atención con estos discursos, con la justificativa de que no es posible mantener el sistema público, que no es posible alcanzar todas las personas, regiones del país. Entonces yo creo que la mejor cosa que podemos hacer en este contexto, incluso ahora que en Brasil tenemos el gobierno de Lula, que fue una victoria importante para la clase trabajadora, pero la extrema derecha sigue firme, sigue intentando nuevos ataques, y la seguridad siempre es un espacio privilegiado de ataques para el saqueo de derechos. Entonces, allá, incluso ahora, seguimos atentos con este tema para que no tengamos más saqueo de derechos. Porque Bolsonaro amenazó, o sea, trató de privatizar la seguridad social, o sea, las pensiones. Sí. ¿Qué Incluso pasó? ¿Cómo fue? intentó- ¿Por qué no pudo? Incluso intentó hacer algo más fuerte, pero en virtud de la resistencia de la lucha, hicimos incluso paseatas en Brasilia, que es la capital de Brasil. ¿Serían marchas? Sí, marchas en Brasilia. Entonces, con eso hubo un cierto recuo en la totalidad, en la radicalidad de la propuesta, pero sí, sigue siempre como un tema que puede volver dependiendo de la correlación de fuerzas, yo creo, del Congreso, del pueblo. Entonces es algo difícil. Sí, mira, Saúl, tú dijiste una frase en el seminario que la comparto íntegramente. Los gobiernos le tienen miedo. El sistema de capitalización es un sistema impuesto inmoral absolutamente. Los datos son irrefutables. Este es un robo descarado. Sí. Descarado. Esto no es seguridad social, no tiene nada que ver. Pero en Chile la clase política sigue insistiendo en seguridad social. Bueno, ya se demostró que esto no es seguridad. Pero tú usaste una frase muy categórica y que creo que, bueno, insisto, la comparto. Los gobiernos le tienen miedo, porque detrás de este sistema está el sistema financiero. ¿Por qué no explica un poco este tema que yo creo que es muy ilustrativo para la pelea que estamos dando? Sí, es que, por ejemplo, en México 4 Afores o AFPs concentran casi el 70% del mercado. Es un mercado muy oligopólico que controla el mercado de las pensiones. El mercado de las pensiones, de las Afores o de las AFPs. Concentran casi el 70% de todos los recursos. Esto quiere decir que son gigantes financieros, y esos gigantes financieros están conectados a nivel mundial con otros gigantes financieros que tienen fondos de inversión en todas partes del mundo, que tienen su sede algunos en Londres, otros en Wall Street, en Nueva York,
pero son grandes corporaciones financieras que se dedican a mover el dinero de un país a otro, de un lado al otro, para ver dónde consiguen una mayor rentabilidad. Pero en realidad no producen nada, no producen ni una camisa, ni un calcetín, ni un pañuelo. Se dedican a especular con el dinero y a obtener ganancias gracias a esas especulaciones financieras. Claro, esto quiere decir que en algunos casos efectivamente hay canalización para inversiones, pero se ha probado que en muchos otros, incluso las empresas productivas como que producen algo, pues canalizan sus recursos excedentes a las inversoras financieras para lograr todavía mayores ganancias. Entonces, el mundo está dominado, controlado por estos gigantes financieros y eso significa un peligro para los gobiernos porque sienten que pueden provocar huidas de capitales, huidas masivas de capitales de un día para el otro, y esto puede provocar devaluaciones muy fuertes y eso puede causar una gran inestabilidad política. Entonces los gobiernos tienden a ser muy cuidadosos para no provocar estas estampidas de capital y devaluaciones y otros fenómenos económicos que causan mucha inquietud en los ciudadanos, en el pueblo, y que pueden causar incluso pues caídas de gobierno, ¿no? Entonces, por eso creo que hay ese temor y más bien se tiende a la negociación, a las reformas, a las composturas, algunos dirían a los parches, no sé si en Chile se entienda esa palabra, a los pequeños cambios para ir poco a poco cambiando el sistema sin que esto signifique que los grandes empresas financieras pues vayan a reaccionar violentamente sacando sus capitales del país. Yo creo que sí hay que tener cuidado, desde luego, pero también hay que actuar con firmeza. Y yo creo que los sindicatos deben actuar con firmeza y hay algo que temen más todavía las empresas que a los gobiernos, que es a los sindicatos. Entonces yo creo que si hay una presión fuerte de los sindicatos, las empresas tendrán que negociar, tendrán que sentarse a negociar y cambiar poco a poco el sistema. Claro, porque, o sea, lo que planteabas tú era, si le tienen miedo a los gobiernos, entonces significa que es tan difícil zafarse de las AFP, de la capitalización individual que tenemos que soportarlas, ¿ya? Pero, como tú dices, o sea, finalmente no le tienen más miedo a los trabajadores organizados. Y esa fuerza, digamos, es la que hay que recuperar, porque este seminario, por ejemplo, buscaba instalar eso, o sea, que los trabajadores somos los dueños de los recursos. Sí. Y eso de repente no queda tan claro, ¿ya? Porque sí, porque hay otros países en donde se ha logrado la desprivatización y han vuelto completamente al sistema de reparto público. Está el caso de Argentina, de Bolivia, de Venezuela y otros países, incluso de Europa, que no Polonia, podemos por considerar ejemplo, que son de parte de gobiernos de izquierda. Fueron gobiernos de derecha, sí. claro. Pero han vuelto al sistema público por diversas razones, entre otras porque salen más caros que el sistema público. Entonces, creo que eso debe enseñarnos que cuando la gente, los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones se mueven y tienen clara la película, tienen claro el objetivo, se pueden lograr muchas cosas. Sí, Por eso mira, la importancia de mantener la sí. vigilancia. Camila, de todo el mundo. tú perteneces al quinto país más grande del mundo, Brasil, el país más grande de América Latina. Además, es el quinto país del mundo más grande en superficie, pero también es el quinto país más grande en número de habitantes, con las complejidades que implica ello. Un país grande que ha ido desindustrializándose en el último tiempo. Algo parecido ocurrió con México, que es un tremendo país también. Y este tema que plantea Saúl, que no deja de tener sentido, pero al mismo tiempo plantea una preocupación.
Y nosotros, recuerdo, Ana, que hace unos 4 o 5 años, cuando el movimiento Noma FP logró capturar la atención de la opinión pública, señalábamos en algunas instancias internacionales que el problema de la concentración de este sistema de capitalización pone hasta en peligro la democracia. Y teníamos la siguiente tesis, que estos grandes conglomerados financieros que invierten en BlackRock, los grandes fondos de inversión, van a un país, invierten en aquellas empresas que a juicio de ellos pueden ser rentables, pero también hay un componente ideológico. No van a invertir en una empresa cuya matriz estratégica, desde el punto de vista político, no esté en sintonía con las empresas que hoy día se acomodan, se colocan al servicio de un modelo de dominación. Claro, ¿y cuál es el peligro? La migración de los capitales. O sea, un gobierno que se atreva a colocar en cuestión esto, bueno, amenazan con el desfinanciamiento, con arrancar con los capitales, no financiar la inversión, etcétera, con la crisis. ¿Cómo ves este tema, Camila, tú? Sin embargo, hay que decir también que la única, como dice bien Saúl, es la resistencia de los trabajadores organizados, porque son ellos finalmente quienes colocan el dinero, quienes lo colocamos. Yo creo que la vigilancia permanente y la resistencia. En Brasil tenemos un país muy complejo, una gran economía, pero muchas desigualdades. Que pasa que para alcanzar, por ejemplo, con la seguridad, tenemos muchos desafíos. Hablábamos ahora poco sobre el trabajo social en Brasil y la atención necesaria para personas que no tienen, por ejemplo, condiciones de pagar a la seguridad. Entonces, allá intentamos hacer un trabajo, incluso con la pauta de la defensa de la seguridad, que pasa por la conciencia da importância de los derechos para la vida. Entonces, intentamos todos los días en espacios de trabajo, en las periferias, en el trabajo con las mujeres, por ejemplo, que son las personas que tienen más dificultades de accesar la seguridad. Por tanto, hacemos un trabajo, como diríamos allá, de base para hacer el convencimiento de la importancia de mantener esto como una bandera viva y permanente en el pueblo brasileño, incluso compartiendo un poco las experiencias que hay en otros países. Entonces, derechos no están soltos, solo existen con mucha lucha y mucha resistencia. En un país como de nosotros, grande, desigualdades, una diversidad muy grande, necesita también de mucha unidad de las experiencias de la clase trabajadora. Entonces, incluso con movimientos que tal vez no tiene, por ejemplo, la defensa de la seguridad como una cosa muy obvia, muy directa. Entonces, hacemos ese trabajo también de convencimiento sobre la importancia de los derechos, de la seguridad, incluso este tiempo de enfrentamiento a extrema derecha. Entonces, bueno, creo que sí. Sí, como reflexión, o sea, dentro del seminario se hablaba de lo que costó, no sé si fue el expositor Jorge García Rapp de Argentina, parece que fue, que habló de cuántos PIB costaría haber instalado un sistema de capitalización individual en Brasil, y que por eso Bolsonaro no pudo instalarlo, porque cuesta el costo, no fue porque no quisiera, digamos. Sino porque le iba a costar demasiado instalar un sistema como el que hay hoy en Chile. En Chile se hizo porque claro, estaban todos los trabajadores diezmados, aterrorizados. Qué buen punto ese, porque para nuestros auditores también, porque como rememoranza, porque las generaciones de hoy día probablemente a la fecha que me voy a referir estaban recién en los niños, jóvenes. Pero cuando se promulga el decreto de ley 3500 en noviembre del año 1980, cuya aplicación, irónicamente, socorronamente se dice, José Piñera dijo, lo promulgamos en noviembre del año 80, pero su aplicación empieza el 1 de mayo. El día y tiene toda una explicación, porque el Día Internacional del Trabajador, hay que cambiar, dijo José Piñera, lo dice en su libro El cascabel al gato, esta lógica de que los trabajadores a partir de este sistema dejan de ser proletarios y se convierten en propietarios. Esa fue la frase para el bronce. Qué bárbaro. Claro, bárbaro, porque hay toda una
ideología Sí, perversa por detrás supuesto. de eso. Y qué bueno que recuerdas el tema, porque a partir de ahí fue sistemático la forma de aniquilar a la organización que podía defender la seguridad social. Entonces Sí. en Chile fue coherente. Y por eso me interesa mucho preguntarte, Saúl, porque uno de los sofismas también, que se sostiene que en los países donde existe la capitalización individual, la privatización y financiarización de los fondos de pensión ha permitido impulsar el mercado capital y eso genera crecimiento e inversión. En tus intervenciones fuiste bastante claro. ¿Qué te parece este sofisma instalado? Yo creo que es en parte falso porque mucho del dinero que invierten las AFORES, que en México, o las AFP. CIEFORES, porque son las sociedades de Sí, inversión de las AFORES, se invierte en bonos gubernamentales. Entonces le prestan al gobierno, pero el gobierno pues puede utilizar eso en deuda para muy diversos fines que podría conseguir en otros mercados. En realidad, el impacto productivo del ahorro de los trabajadores mediante las CIEFORES no se ha notado, no ha sido muy importante. Pero además hay otro problema, y es que en ocasiones, cuando las CIEFORES invierten no en bonos gubernamentales, sino en otro tipo de papeles para aumentar los rendimientos, muchas veces pierden, claro. porque los mercados financieros son así. Como un día te puede ir bien, otro día te puede ir día mal. Si tú ves la bolsa de valores todos los días, pues tú ves que sube y baja todos los días. Un día sube, otro día baja, un día sube 20 puntos, el otro día baja 30, pasado mañana subirá 10. Entonces es como la ruleta, ¿no? Entonces en algunos casos, en algunos meses, los trabajadores han perdido sus ahorros porque las inversiones que hacen las CIEFORES pierden al invertir en papeles. Entonces tienen un dilema irresoluble. Si solo invierten en papeles gubernamentales, el interés es muy bajo porque es muy seguro, pero entonces no van a proporcionar muchos rendimientos al ahorro de los trabajadores. Y si invierten en papeles que no son gubernamentales y dan intereses más altos, son más riesgosas. Exacto. Y entonces pueden perder Eso ha pasado en ya. lugar de ganar. Tienen, como ellos llaman, minusvalías, y eso repercute en el ahorro de los trabajadores. Entonces, esa idea de que el ahorro a través de las CIEFORES va a promover el crecimiento, pues no ha tenido una prueba contundente de que esto suceda. Más bien ha sido pues una fuente de préstamos para el propio gobierno, y mucho de ese dinero se ha ido a los mercados financieros internacionales. Mira, yo me quedé igual, todavía te sigo pegada con la otra reflexión. El tema de cuánto cuesta, o sea, lo que sobre lo que planteaba, digamos, esto de cuánto que Bolsonaro no pudo instalar el sistema Sí. solamente por los costos, también nos lleva a que en Chile cuánto cuesta zafarse de un sistema que ya está instalado, ya está maduro, digamos. ¿Por qué llevamos Hacer el tantos cambio. años nosotros peleando contra las AFP, con todo un pueblo movilizado a nivel nacional contra las AFP, y que ahora los que se movilizan, incluso hasta los que hoy día son gobierno y que se movilizaron contra las AFP, cambiaron de posición? O sea, tanto poder tienen las AFP que lograron que puestos en el Convencerlos que gobierno, las AFP no eran tan malas, parece. claro, cambian de posición y ya simplemente tenemos que tratar de buscar cómo se soluciona, como tú dices, con parches, solucionando alguna cosita acá, pero no dando resultados, incluso aumentándole el capital de inversión a las AFP, que eso es lo que se está, la amenaza en la propuesta. Entonces, ¿cómo es una amenaza, cómo es para, no sé, como lección del seminario? Es la importancia de la vigilancia, como tú dices, la resistencia y estar atentos. Los trabajadores, los sindicatos que estuvieron presentes agradecían eso, de la información, porque es importante estar atentos y estar sospechosamente atentos, digamos, de lo que están haciendo y no comprarlo todo, digamos, no tragárselo todo. La importancia de lo público fue uno de los temas que se planteaba dentro, así muy fuertemente en el seminario. Me gustaría ver
en Brasil yo me acuerdo de varias demandas por lo público. En México hay esa demanda, digamos, de defensa de lo público también. No sé, para los dos, les pregunto, Sí, digamos, Camila. ¿cómo se ve? En Brasil, Eso. para nosotros, la defensa del público es muy fuerte. Para todas las políticas, incluso, no solo en la seguridad. También hacemos ese debate sobre la educación, sobre la seguridad, sobre el transporte, pero yo creo que en la seguridad tenemos el núcleo más fuerte de los derechos para la vida, de los derechos que son fundamentales para la clase trabajadora. Por eso que yo creo que la seguridad se constituye en Brasil como un núcleo de fuerza de lucha para nosotros. No solo del trabajo social, pero también que defendemos una democracia que sea verdadera para todas las personas, incluso para aquellas personas que son, por ejemplo, aquellas que no tienen salarios altos o que no tienen acceso a tanta cosa que en Brasil hoy incluso ya está privatizado. Entonces yo creo que esto trae para nosotros una comprensión sobre la importancia de mantener siempre viva la defensa pública de la seguridad, porque es vital, vital para nosotros, vital para la democracia. Entonces voy a volver para Brasil muy feliz por oír la lucha de ustedes que tanto ensinan en la defensa y también más segura de que estamos en el camino cierto para mantener esto como algo fundamental para la clase trabajadora brasileña. ¿Qué te parece, Saúl? Sí, yo creo que la defensa de lo público, por ejemplo, en salud, en educación, en pensiones, pues es fundamental. Y mucha gente lo tiene claro, mucha gente creo que lo cuida, creo que lo vigila, lo requiere. Pero también es cierto que hay fallas. En México hay muchas quejas todavía en materia de salud porque sienten que los hospitales públicos no están bien equipados, porque las consultas tardan en darse, porque si necesitas una operación te la van a dar dentro de un mes en lugar de mañana, porque no hay la medicina que requieres. Hay quejas, pero eso se debe también a que las grandes empresas como las Afores no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Entonces, eso ha descapitalizado a los gobiernos y les ha impedido invertir en salud lo que deberían invertir, porque hay pocos recursos fiscales. Entonces, creo que la gente está cada vez entendiendo mejor que defender lo público también quiere decir defender la fuerza y la capacidad del Estado para intervenir en la economía, para cobrar más impuestos a los que no pagan, que son normalmente los más ricos y los más poderosos, y tratar pues así de fortalecer la educación y la salud. Además hay que tomar en cuenta que muchas de estas grandes empresas son grandes corruptoras. Yo no sé el caso de Chile, pero creo que podría decir que en el caso de México han comprado diputados, han comprado senadores, han comprado gobiernos a través del chantaje y la corrupción. Entonces, esta grandes corrupción, estas grandes, bueno, y tenemos obviamente casos como muy conocidos como el de Odebrecht y otros, que son grandes empresas que han corrompido gobiernos. Muchos. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que hablen de corrupción de un gobierno si ellos lo provocan? Ellos son los principales provocadores de esa corrupción. Y luego dicen, es que el gobierno no sabe administrar, es que hay mucha corrupción. Pues sí, pero ellos son un factor muy importante de esa corrupción. Entonces, viven de la mentira también, ¿no? Mucho de inventar cosas, falsear la realidad para convencernos, ¿no?, de que sus grandes negocios son beneficiosos para todo el mundo, cuando sabemos que son beneficiosos para unos cuantos. Y la desigualdad en México, en el mundo, en América Latina es cada vez mayor. Si se cuentan los hombres más ricos del planeta, se ve que tienen
más dinero que más de la mitad de la población total del mundo. Entonces, esta enorme desigualdad en la concentración del ingreso y la riqueza, pues es una muestra de el poder que tienen estos grandes corruptores del poder y del Estado y de la economía, que creo que es algo que tenemos que estar muy vigilante. Claro. Sí, sí, el tema de lo público, o sea, acá también se desvirtúa harto porque lo que tú decías, digamos, quizás las demoras, la que no es la mejor calidad en los sistemas, pero es porque son desfinanciados intencionalmente incluso para traspasar. Aquí en Chile, como se han mercantilizado los derechos, se traspasan las platas públicas a la salud privada, a la educación privada, o sea, todo es traspasado. Me imagino que igual, ¿cómo tratar? Pero decir, ¿por qué es importante que se mantenga en manos públicas, digamos, áreas de la seguridad social? También, Luis, Sí, tú sí, eso lo has mira, desarrollado también, sí, parece. es que creo que la Ujú, importancia de este seminario es que pudimos, como ya decía Camila, dotarnos de mayor cantidad de insumos, de argumentos para el debate claro, teórico y práctico que se viene. Y que creo que hay que desarrollarlo. Bueno, Saúl entregó una cantidad impresionante de de datos. insumos, confirmamos muchas tesis que teníamos acá y que de repente por eso es tremendamente importante compartir, Sí. compartir. Porque uno realmente tiene ciertas tesis y dice, a lo mejor no estamos en lo cierto. Bueno, pero escucha a Brasil, escucha a Claro, México, escucha a España y te das cuenta que todos tenemos claridad sobre el particular. y el ataque es similar. Claro, yo no sé, no tenemos pruebas aún nosotros de que las AFP con nuestros ahorros corrompan a la clase política de este país. Pero lo que sí podemos constatar es que hay un sector, más de la mitad del Congreso, que es absolutamente incondicional en defender que este sistema siga vigente, incluso sabiendo de que paga muy malas pensiones y de que el sistema no conduce a la seguridad social. Entonces, claro, uno legítimamente se plantea preguntas. Una última cosa que me parece relevante plantearla y a ver si tienen una pequeña reflexión. Bueno, aumenta el empleo informal en el mundo. Sí. Lo pudimos comprar hoy día en este seminario. Mayor cantidad de masas laborales caen al mundo de la informalidad por producto del desarrollo tecnológico, etc. Esa gente no va a cotizar, Exacto. no va a contribuir al sistema. Entonces, ¿quién va a pagar? El Estado. Pero el Estado, como no está dispuesto tampoco a aumentar los impuestos a los más ricos, entonces son los impuestos más regresivos, el IVA, el famoso IVA. ¿Cómo ven ese escenario en el corto plazo? Pues esto va a plantear una contradicción. Y finalmente este sistema va a caer por su propio peso, porque es un sistema que no logra, salvo que nos pongan grilletes, que empiece, volvamos a la esclavitud asalariada, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso. Yo creo que hay que tener una política sindical que se apoye en dos pies, digamos, en la defensa de lo público, pero también en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, por ejemplo, en lo que toca jornada laboral. Yo creo que la reducción de la jornada laboral es muy importante para los trabajadores por dos razones. Una, porque el reducir la jornada le va a dar más tiempo para su familia, para el ocio, para la cultura, para la educación, para muchas cosas. Y antes se veía feo, se veía mal que alguien hablara de ocio, como si estuviera uno tirado en la Sí, cama sin hacer nada. Pero el ocio es útil, por sirve supuesto, por para supuesto. educarse, para cultivarse, para hacer lo que a uno le gusta hacer, para el deporte. Entonces mejora la calidad de vida. Y la segunda cosa es que al reducirse la jornada se crean o se pueden crear más empleos. Y el aumento de la productividad debe servir precisamente para eso, Así es. para que haya más trabajadores que trabajen menos y haya más empleos. Y la otra cosa es la defensa de lo público, porque defendiendo lo público, defendiendo un Estado que sepa administrar y que administre cada vez mejor, pues también va a aumentar su nivel de vida y su bienestar. Si tuviéramos una medicina privatizada como en Estados Unidos, miles o cientos de millones de personas morirían de enfermedades curables, hasta de un resfriado.
Claro. porque no tendrían dinero para pagar las medicinas. Nos queda ya muy poco tiempo, Camila. ¿Qué te parece No, esto? yo Una creo última que reflexión, por favor. la misma cosa. Yo apenas sumaría también la idea de también mantener derechos del trabajo. Por ejemplo, en Brasil ahora tenemos un gran desafío que es acerca del trabajo por aplicación, Ah, claro. la regulamentación de este tema. Entonces yo creo que también necesitamos hacer este debate porque estas personas trabajan muchas personas y no tienen derechos, no tienen la seguridad. Entonces creo que sea un debate importante para toda América también. Claro, Sí. tiene que ver con que el desarrollo tecnológico y el desarrollo también le llegue a los trabajadores y no sigan, Sí. o sea, los avances también sean que son fruto de los trabajadores, les llegue también Sí. Así es. algo de eso. Bueno, Camila Costa, una gran dirigente, una gran Diputada, profesional, bien. diputada, Gracias. doctora de Brasil. Un gustazo tenerte aquí. Bueno, y por supuesto a Saúl Escobar también, doctor en economía, profesor. Luchadores sociales, creo que Sí. es mejor Creo la que sea síntesis, mejor, no tirar creo que mucho, sí. no Sí, recetar claro. muchos currículos. Lo mejor es que los currículos sí. hablan por lo que las personas dicen. Así que un abrazo, nos vamos a ver pronto y bueno, a nuestros auditores nos vemos el próximo día viernes, como todos Sí. los viernes a las 4 de la Los tarde. que se Muchas perdieron el gracias. seminario lo pueden seguir viendo en los canales de YouTube de la Coordinadora y de Punto Social. Gracias, saludos a todos. Gracias.